Buenos días, profesores y compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión académica del día de hoy. Mi nombre es José Carlos Rodríguez Román, soy residente del segundo año de alergia e inmunología clínica. En esta ocasión agradezco a la doctora Alejandra Macías Maiman por su asesoría para la realización de esta presentación. El tema que vamos a revisar el día de hoy es un tema, bueno, son dos temas bastante relevantes en el mundo de la reumatología, pero que también son de interés para nosotros como alergólogos e inmunólogos clínicos por la amplia variedad de manifestaciones que pueden compartir también con padecimientos que son de nuestro interés. Y vamos a abordar el tema de esclerodermia localizada y dermatomiositis juvenil. Iniciando con la esclerodermia, a manera de introducción, pues el término de esclerodermia proviene del término, de dos términos griegos, que es escleros y dermis, que lo podemos traducir como una piel dura. Y de una manera muy general, esta centra su base en un aumento en la producción de colágeno. ¿Y esto qué se traduce? En la creación de fibras de piel, en la fibrosis de la piel y de otros órganos que van a producir también la atrofia del tejido subcutáneo o también de otros tejidos profundos. De manera general, la clasificación de la esclerodermia la vamos a poder agrupar en cuatro diferentes variedades de presentación. La primera pues va a ser la localizada, que también se le denomina morfea, la cual sus manifestaciones se van a limitar únicamente a la piel. Otra va a ser la sistémica, en la cual pues hay una afectación tanto a nivel de piel como también a órganos internos. Otros van a ser los síndromes esclerodermiformes, en las cuales la etiopatogenia es totalmente diferente al de la esclerodermia, pero comparten manifestaciones clínicas bastante similares. Y finalmente tenemos los síndromes de sobreposición, en el cual la esclerodermia pues puede estar aunada a otro tipo de enfermedades autoinmunes. Esta presentación la vamos a centrar específicamente en la esclerodermia localizada o morfea. Es uno de los trastornos inflamatorios poco comunes del tejido conectivo, pero con una gran variedad de manifestaciones, que es importante que tengamos siempre en mente. Se caracteriza por la presencia de placas inflamatorias y o bandas de una piel engrosada y puede llegar a afectar cualquier parte del cuerpo, desde cabeza, el cuello, las extremidades y el tronco. De acuerdo a la extensión y profundidad de la afectación de la fibrosis, esta esclerodermia localizada la podemos subdividir a su vez en limitada, generalizada, lineal, profunda y mixta. Y de acuerdo a estos subtipos se pueden asociar también a otro tipo de manifestaciones extracutáneas, tales como manifestaciones musculoesqueléticas por miositis, fascitis, artritis. También llegan a presentar algunas manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, como migraña, convulsiones o también a nivel ocular con ciertos grados de uveitis. Es importante el grado de discapacidad funcional, dado las contracturas articulares que se producen en estos pacientes y también las complicaciones neurooftalmológicas. Un punto importante que hay que tener siempre claro es que esta esclerodermia localizada no va a migrar o no se transforma hacia una esclerosis sistémica. Hasta el momento, pues se desconoce en realidad cuál es la causa exacta de la enfermedad, pero sí hay que tener en cuenta que se pueden presentar debido a ciertos estímulos como traumatismos cutáneos, procesos infecciosos, ciertos fármacos en un individuo que se encuentra genéticamente predispuesto, en los cuales pues se generan ciertas desregulaciones tanto a nivel vascular como a nivel inmunológico. ¿Cuál es el papel central en esta patología? Pues se presenta la activación de las células T con la producción de ciertas citocinas proinflamatorias principalmente asociadas al interferón gamma, y estas pues van a estar condicionando la activación de vías inflamatorias y profibróticas que van a condicionar un aumento o una producción excesiva en la producción de colágeno, con las consecuencias pues que ya mencionamos. Al hablar de la epidemiología, pues de manera general de la esclerodermia, esta va a presentar una incidencia anual de 4 a 27 casos por cada millón de personas al año. Y 2/3 partes de todos estos casos ocurren en la edad adulta. De forma ya específica, al hablar de la esclerodermia localizada juvenil, esta presenta una incidencia de 3.4 a 9 casos por cada millón de niños por año. Y esta es de 6 a 10 veces más común que la esclerosis sistémica en esta edad. Se caracteriza por presentar dos picos de incidencia. El primero se presenta entre los 2 a los 14 años y el segundo se presenta ya en la quinta década de vida. Las edades medias de aparición son a los 10 años en los niños y a los 45 años en los adultos. Y respecto a su predominio, respecto al género, se presenta con una mayor frecuencia a las mujeres con una relación 4:1 mujer-hombre. Esta enfermedad pues puede afectar a cualquier raza, pero se ha visto una mayor prevalencia en la raza caucásica, pero también puede llegar a afectar con una amplia frecuencia tanto a hispanos como a latinoamericanos.
La variante más común en los adultos va a ser la tipo placa, seguida de la generalizada, y en la población pediátrica la más frecuente es la tipo lineal. Hasta el 22% de los niños y hasta el 11% de los adultos pues presentan el antecedente heredofamiliar de presentar alguna enfermedad del tejido conectivo. Y tanto lo que es el tipo generalizado como el tipo mixto, pues presentan una mayor asociación con algunas enfermedades autoinflamatorias. Respecto a la patogénesis, pues aún no se comprende bien, pero como menciono, existe una gran variedad de factores, tanto genéticos, ambientales, traumatismos cutáneos, desregulación autoinmune, que van a condicionar la producción anormal de citocinas y una disfunción vascular, que como lo mencioné, pues conduce a un aumento en la producción o un exceso de producción de colágeno. Hasta el momento, pues se han logrado identificar 3 fases que ya están bien caracterizadas. Lo que es nuestra primera fase es una fase inflamatoria, después seguido de una fase esclerótica o fibrótica y finalmente una fase atrófica. ¿Y cómo sucede todo esto? En un individuo que sabemos que se encuentra genéticamente predispuesto y que se expone a ciertos estímulos, como ya mencionamos, traumatismos cutáneos, ciertos fármacos, procesos infecciosos, van a condicionar a nivel tanto de lo que es nuestra dermis como de la epidermis y lo que son los tejidos subcutáneos, un proceso inflamatorio con el reclutamiento de células T, células plasmáticas y también eosinófilos a nivel perivascular. Van a condicionar un proceso inflamatorio bastante intenso a nivel perivascular y esto, pues tratando de regular, pues van a promover el reclutamiento de ciertas moléculas de adhesión como BCAM1, ecaderina e ICAM1. Toda esta respuesta o este daño inflamatorio intenso que se produce a este nivel, pues también va a condicionar después hacia un cambio de respuesta de tipo TH1, TH17 con la producción de ciertas citocinas inflamatorias a este nivel, como lo es el factor de crecimiento transformante beta, la CXCL9 y 10, la interleucina 23, así como la interleucina 17 alfa. Esto pues también va a condicionar un aumento o una estimulación de los fibroblastos y también de la hialinización de las haces de colágeno a este nivel. Posterior a este proceso inflamatorio, pues va a cambiar hacia una etapa en la cual pues ya se va a tornar la piel con un aspecto más fibrótico o esclerótico. ¿Y qué es lo que le confiere este aspecto? Pues que este tipo de respuesta de tanto de los linfocitos pues va a cambiar hacia una respuesta de linfocitos tipo TH2 con la producción de citocinas profibróticas como lo son la interleucina 4, la 5, la 8, 10, 13, así como la interferón gamma. Entonces observamos que además de este aumento en la hialinización de los ejes de colágeno, también se observa que los vasos sanguíneos se producen un aumento en su pared y una disminución en su lumen. Por lo tanto, pues también la irrigación a este nivel se encuentra disminuida. Una vez que ya está bien establecida esta fase esclerótica, pues obviamente ya a nivel clínico podemos observar una piel bastante engrosada y meses después este proceso inflamatorio disminuye y qué cambios se presentan a nivel de la fase atrófica. Se observa también un cambio importante a nivel de los queratinocitos, únicamente quedan los queratinocitos pigmentados acompañados de ciertos melanófagos, se pierden ciertos anejos cutáneos, como observamos también los vasos sanguíneos disminuyen y solo quedan algunos haces fibróticos o de fibroblastos residuales. Respecto a la genética y los factores ambientales hasta el momento, pues se ha logrado identificar ciertas asociaciones genéticas con genes de los HLA, tanto de clase 1 como de clase 2, y los más representativos son DRB1 0404 y HLA-B37. Tanto lo que son los alelos asociados a la morfea, pues son bastante diferentes a los que se han identificado en la esclerosis sistémica, porque son entidades inmunogenéticamente diferentes. Se ha identificado que estos pacientes pues llegan a presentar una fuerte asociación con otras enfermedades de tipo autoinmune, tales como la artritis reumatoide, las enfermedades tiroidea autoinmune, la esclerosis múltiple y la diabetes mellitus tipo 1. Y se ha identificado que hasta el 50% de estos pacientes presentan anticuerpos antinucleares, anti-ADN monocatenarios y anticuerpos antihistonas. Respecto a los tipos clínicos, pues va a haber una gran variedad de clasificaciones, pero las más utilizadas pues va a ser las de las directrices alemanas y las adaptadas del Axel Hisulan, en las cuales pues nos vamos a centrar principalmente en estas directrices alemanas, que las dividimos en limitada, generalizada, lineal, profunda y mixta, con cada una pues tiene diferentes subtipos, que vamos a tratar de mencionar algunas de las características principales. Respecto a lo que es la esclerodermia limitada, esta también se le denomina morfea en placa.
Esta va a ser la forma más común de presentación en la etapa adulta y se caracteriza por la presencia de placas redondas o ovaladas que generalmente llegan a tener un color amarillo o blanquecino o color marrón y que se puede localizar entre 1 o 2 sitios anatómicos. De forma inicial, estas placas pues llegan a ser eritematosas o también edematosas y se van a exponer de forma centrífuga. Y algo característico es que van a presentar una induración en el central. Cuando las placas están activas, pues van a tener una característica bastante peculiar porque se encuentran rodeadas de un halo violáceo, ¿sí? Que también se lo denomina anillo lilac y pues que nos denota que es el estado inflamatorio o la fase activa. Posterior a esta etapa se produce un aumento de la induración a nivel central y la lesión pues ya se vuelve más esclerótica con una superficie bastante brillante con una coloración blanquecina o marfil, ¿sí? Y finalmente ya tras el paso de varios meses o años, las lesiones pues ya son menos escleróticas, se tornan más atróficas, la piel ya tiene una consistencia mucho más fina, arrugada, está despigmentada y con pérdida de los anejos cutáneos. Entonces, como vemos y lo relacionamos con la fisiopatología que mencionamos de forma previa, pues siguen ese curso. Otro de los subtipos va a ser la morfea gutata. Esta pues es una variante progresiva superficial, tiene generalmente un curso autolimitado y se caracteriza por la presencia de máculas eritematosas de forma inicial y amarillentas al final. Generalmente se presentan múltiples placas pequeñas que se encuentran infiltradas brillantes hasta de 10 milímetros y pues esta puede presentar tanto variedades generalizadas y diseminadas. Otro de los tipos es la atrofodermia idiopática de Pacini y de Perini, o lo que es una morfea superficial. Aquí las lesiones iniciales pues son asintomáticas, generalmente comienzan en la espalda y van a progresar tanto al tronco como a los brazos, que es lo característico que estas lesiones sí provocan dolor y prurito. Son placas simétricas, hiperpigmentadas, redondas, deprimidas y bien delimitadas, con diámetros bastante variables. Y algo que también nos permite diferenciar del resto de las lesiones es que estas no cursan con el alillo lilac y también la piel no se torna engrosada. Otro de los subtipos va a ser la esclerodermia generalizada, pues este se caracteriza por la presencia de múltiples placas induradas que se encuentran incluso fusionadas, van a predominar a nivel de tronco, piernas y región lumbosacra, y algo característico es que son simétricas. ¿Cuáles son los criterios para poder considerar que estas lesiones son generalizadas? Pues que al menos presenten 4 lesiones que presenten más de 3 centímetros de diámetro y que los localicemos en más de 2 sitios anatómicos. Y además, pues que estas no deben de presentar signos de una esclerosis sistémica, tales como fenómeno de Raynaud, esclerodactilia o anormalidades al momento de realizar una capiloroscopía. Respecto a la morfea panesclerótica incapacitante, también pues es bastante impactante, tiene una distribución cutánea muy amplia y es circunferencial. Tiene una característica que respeta tanto los dedos de las manos y de los pies y una afectación significativa del tejido subcutáneo, la fascia, los músculos y los huesos. ¿Qué es lo que se produce en estos pacientes? Contracturas, úlceras grandes y problemas de cicatrización de las heridas. De manera característica suele iniciar en la infancia y las causas de mortalidad de nuestros pacientes pues son la sepsis, la gangrena por la misma y por el mismo compromiso de las extremidades y la enfermedad cardiopulmonar. Otro de los subtipos pues va a ser la fascitis eosinofílica o también se denomina síndrome de Schumann, en las cuales pues se caracteriza por tener un inicio agudo, presentan hinchazón dolorosa y simétrica, tanto de las extremidades, pero tampoco afecta tanto las manos ni los pies como la que mencionamos de forma previa. Ya en etapas posteriores, la esclerosis se torna más profunda y esto le brinda un aspecto a la piel como una piel de naranja. Y algo que es bastante característico de este subtipo, pues es el signo de la vena negativo, también el signo del surco, porque se caracteriza por una depresión a lo largo del trayecto de las venas, como vemos en estas dos imágenes, ¿sí? Y estas imágenes pues se encuentran obviamente limitadas por el tejido circundante que se torna un poco esclerótico. Otro de los subtipos es la esclerodermia lineal. Estas pues se caracteriza por presentar lesiones localizadas o lineales en forma de bandas, tanto a nivel de la dermis, del tejido subcutáneo, de los músculos y también de los huesos subyacentes. Esta va a ser la forma más frecuente de presentación en la edad pediátrica y sigue de forma muy característica las líneas de Blaschko. ¿Qué son estas líneas? Pues son unas líneas imaginarias que siguen el trayecto o de la migración neuroblástica a nivel embriológico.
Se caracteriza también por presentar lesiones de hiperpigmentación, retraso del crecimiento, atrofia muscular y miositis, y algo que es también pues, bastante característico, que las lesiones de la morfea lineal sobre las articulaciones pues, van a condicionar contracturas en la flexión y un deterioro grave del movimiento. Dentro de este lino también esta morfea que llega a afectar a cabeza, cara y cuello, pues se van a presentar lesiones, depresiones atróficas de la piel, que puede afectar tanto los tejidos blandos subyacentes, así como hueso y también cerebro. Es un punto bastante interesante. Dado la característica de la lesión, se le ha denominado también morfea lineal en golpe de sable, porque es muy similar al golpe o a la lesión producida por un golpe propiamente por un sable, por una espada. Generalmente llegan a ser unilaterales con mayor afección de la región frontoparietal o frente paramediana. Y cuando llegan a afectar lo que es el área cabelluda, se produce una alopecia cicatricial que llega a ser irreversible. Pueden, dado lo que es el compromiso también a nivel del sistema nervioso, pues pueden llegar a presentar ciertas complicaciones neurológicas como convulsiones, cefalea, parálisis facial y también neuropatía. Entonces, esta imagen es bastante característica en los pacientes. Otro de los subtipos es el síndrome de Parry-Romberg, que también se le denomina hemiatrofia facial progresiva. ¿Qué es lo que caracteriza a estos pacientes? Pues la variante de morfea lineal tanto de cabeza como de cara. Se produce la atrofia unilateral del tejido blando y del hueso subyacente, pero no de la piel superficial. Entonces aquí la piel no tiene cambios escleróticos, sino que son los tejidos más profundos. Se presenta sobre todo en lo que es las 2 primeras décadas de vida, con mayor frecuencia o mayor afectación en las niñas. Y también esta puede coexistir con la morfea en golpe de sable. Puede afectar tanto paladar, encías y lengua, y hay una afección también importante del nivel del sistema nervioso central de acuerdo a la profundidad de esta esclerosis. Otro de los tipos pues va a ser el tipo profundo, también se le denomina morfea profunda solitaria. Esta es una de las variantes de esclerodermia localizada, generalmente cursan con un proceso esclerótico, afecta tanto la dermis reticular profunda, el tejido adiposo subcutáneo y generalmente pueden ser lesiones únicas que pueden afectar la parte superior de la espalda o también de las extremidades. Y finalmente el tipo mixto, que es la combinación de al menos 2 de los tipos que acabamos de mencionar. Se presenta aproximadamente en el 15% de los pacientes y las asociaciones más frecuentes que se han encontrado va a ser la de tipo limitado con la lineal. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico de estos pacientes? Pues como acabamos de ver, tiene una amplia variedad de manifestaciones. Entonces, el diagnóstico realmente va a ser un diagnóstico clínico, ya que estas lesiones pues llegan a ser infradiagnosticadas o se pueden llegar a confundir con otras patologías dermatológicas por su amplia variedad de manifestaciones. Se produce retraso en el diagnóstico de varios meses a años que realmente compromete el pronóstico de esta patología. Entonces, como diagnóstico clínico, las bases fundamentales para poder llegar a esto, pues va a ser realizar una historia clínica y un examen físico cutáneo bastante detallado. Algo que siempre se ha recomendado es que se lleva a cabo lo que es una evaluación de las lesiones, cómo han ido evolucionando a través del tiempo y se recomienda que se tenga una comparación con fotografías previas a lo largo de la evolución de los pacientes. Y es de bastante importancia que logremos identificar los diferentes patrones y así se afecta solamente caras, si son placas, si son circunferenciales, si son más profundas o son simplemente superficiales. Otra de las herramientas también diagnósticas que son de utilidad, pues es la histología, pero realmente lo vamos a limitar para los casos atípicos y dudosos. Y siempre hay que tener en cuenta que el momento de que se tome la biopsia se recomienda una profundidad suficiente, tanto de tejido subcutáneo o fascia y también de los músculos subyacentes, dado el grado de afectación que puede llegar a condicionar esta enfermedad. Sin embargo, no existen características histopatológicas que sean totalmente patognomónicas de la entidad, pero sí se han observado tanto cambios en la fase aguda como en la fase tardía. Pruebas de laboratorio también, desafortunadamente no existen pruebas específicas que nos hacen o que nos confirmen el diagnóstico, pero sí de manera inicial se deben solicitar en estos pacientes ciertos parámetros de laboratorio que se deben de utilizar como base antes de iniciar un tratamiento sistémico, tales como el hemograma completo, las pruebas de función tanto hepática como renal, así como la creatinquinasa ante sospecha de que se tengan en estos pacientes una miositis concomitante, así como el factor reumatoide y la proteína C reactiva. En las fases activas de la morfea lineal y generalizada, ¿qué es lo que se ha observado? ¿Qué patrones característicos han presentado estos pacientes? Hipergamaglobulinemia, PCR elevada y eosinofilia. O sea, un punto importante que siempre hay que tener en cuenta. La creatinina quinasa elevada pues se ha asociado sobre todo a casos que presentan atrofia muscular y acortamiento de las extremidades
y la aldolasa elevada, sobre todo en aquellos pacientes que presentan más contracturas articulares. Respecto a la presencia de anticuerpos, los anticuerpos antinucleares se han mostrado positivos hasta en el 70% de los pacientes y se han asociado a mayor riesgo de afectación extracutánea y también a recaídas de la enfermedad, en tanto que la presencia de anticuerpos anti-ADN monocatenarios y antihistones se han asociado sobre todo a una mayor afectación de articulaciones y a nivel muscular, con mayor número de lesiones cutáneas y de actividad de la enfermedad. En tanto que los niveles de IgA, IgM e IgG se han encontrado aumentados tanto en la morfea lineal, la profunda y la palesclerótica. Sin embargo, no se recomienda que se haga su solicitud de forma rutinaria. Respecto a pruebas de imagen también son relevantes porque por el dado de afectación que llegan a presentar a nivel de órganos internos. Entonces la resonancia magnética sí se recomienda sobre todo en aquellos pacientes que llegan a presentar manifestaciones a nivel de la cara, ya que hasta el 50% de los pacientes que se encuentran asintomáticos y al momento de realizar un estudio de imagen, pues se ha demostrado que se encuentran algunas lesiones a nivel intracraneal. También son de utilidad, por ejemplo, en estos pacientes antes de planificar algún tratamiento quirúrgico. También existen pues ultrasonografías, sin embargo, pues no se encuentra validado hasta el momento como un método estándar para hacer la evaluación de estos pacientes. Otro tipo de estudios que son un poco más especializados, que obviamente pues se requiere expertise en la realización de este tipo de estudios, como la microscopía confocal de refractancia, la termografía o la dermatoscopía, pero que pues sí brindan ciertos elementos que son importantes para la evaluación de los pacientes. Otro de los aspectos que es bastante importante en todas las patologías reumatológicas es la medición de la actividad y la gravedad de la enfermedad. Y específicamente para la esclerodermia localizada tenemos dos herramientas de evaluación cutánea. Primeramente tenemos este índice de gravedad de la piel de la esclerodermia localizada, en las cuales pues se hace una evaluación de las nuevas lesiones o el crecimiento de las lesiones previas, el eritema y el engrosamiento. Cada una pues tiene 3 parámetros, bueno, se evalúan con puntajes tanto que van desde 0 hasta 3 y después se hace una suma. Y también después, para poder hacer la evaluación del daño, pues se evalúa tanto la atrofia dérmica, la atrofia subcutánea y la despigmentación de las lesiones. Obviamente, si ya están más despigmentadas, quiere decir que ya estamos llegando hacia una fase atrófica. Diagnósticos diferenciales. Vemos que tiene una amplia variedad de manifestaciones y cada uno de los subtipos, pues podemos hacer diagnósticos diferenciales con una gran cantidad de patologías a nivel dermatológico que nos pueden dar este tipo de manifestaciones. Respecto al tratamiento de la esclerodermia localizada, pues podemos iniciar con tratamientos tópicos. Los corticosteroides, como sabemos, pues son una de los medicamentos bases en todo el tratamiento de estas enfermedades. Generalmente se recomiendan que sean esteroides de una potencia media a alta. Generalmente se administran cada 24 horas hasta por 3 meses y generalmente se utilizan terapias de intervalo, lo que son terapias proactivas para periodos mucho más prolongados, que se ha demostrado también para poder aumentar la eficacia para los casos recalcitrantes y para la morfea superficial y lineal. Se recomienda que se utilizan, por ejemplo, los well drops o que se utilice la inyección de los corticosteroides tópicos a nivel intralesional o sí, a nivel de los bordes activos. Otras de las terapias utilizadas también son los inhibidores de la calcinaurina, como lo es el tacrolimus, sobre todo para la morfea activa de tipo placas. Sin embargo, su uso se ha limitado para los estudios piloto. Y otra de las recomendaciones a nivel tópico, pues son los derivados tópicos de la vitamina D, generalmente lo que es el calcipotireno y el calcipotriol. Los han utilizado hasta por periodo de 3 meses, ya sea solo o en combinación con fototerapia, y los han utilizado sobre todo en los casos refractarios a los corticosteroides tópicos. Al igual que el imiquimod tópico, lo han utilizado con un grado de éxito tanto por la morfea tipo en placa, tanto en los niños como en los adultos, hasta por periodo de 9 meses, con efectos secundarios pues bastante limitados. Respecto a la terapia sistémica, el metrotexato pues va a ser considerado la primera línea de tratamiento tanto para la morfea pediátrica como la morfea, tanto como en pediátrica como en adultos. Y esta pues va a ser tanto para la morfea profunda, la generalizada, panesclerótico lineal progresiva, así también para aquellos pacientes que llegan a presentar manifestaciones extracutáneas. Los diferentes regímenes de tratamiento pues pueden ser el metrotexate como monoterapia o combinado con ciclos de esteroide en pulsos, ya sea intravenosos o vía oral. Las dosis son las dosis habituales que ya conocemos
y se recomienda que durante los 3 primeros meses de tratamiento con metrotexate se hagan en combinación con esteroide. Y se dan estas dos opciones, que se haga con pulsos de metilprednisolona durante 3 días, una vez por mes, o con prednisona de 1 a 2 miligramos por kilo con disminución gradual como una terapia puente cuando ya terminemos los pulsos. Que se ha demostrado con esta terapia con metrotexate que hasta el 15% de los pacientes con morfea en la edad pediátrica pues recaen a los 2 años del seguimiento después de haber recibido el tratamiento con metrotexate. ¿Cuáles son los posibles predictores de recaída? Pues principalmente la edad avanzada al inicio y la morfea lineal de las extremidades. ¿Cuánto se recomienda que se mantenga el tratamiento con metrotexate? Pues según las guías internacionales se deben mantener al menos 1 año antes de la reducción gradual, y esto pues se ha asociado sobre todo con una remisión mucho más prolongada después de suspender el tratamiento. El grupo de trabajo del SHARE recomienda la interrupción del metrotexate cuando el paciente pues ya se encuentre en una remisión, es decir, que ya los síntomas se hayan controlado y que el paciente pues no haya tenido ya tratamiento con esteroide durante al menos 1 año. Otras de las terapias pues que también se han utilizado pues es el uso de corticosteroides sistémicos, micofenolato de mofetilo, sobre todo en aquellos pacientes pues que son intolerantes al uso del metrotexate o que está contraindicado, y debemos de considerarlo como una terapia de segunda línea. Y otros inmunosupresores como ciclosporina, hidroxicloroquina, ciatoprina o algunos monoclonales como rituximab o infliximab pues también se han utilizado con éxito en estos pacientes. Otra de las terapias en las cuales pues, se ha utilizado como adyuvante o como combinación con otros de los tratamientos, pues va a ser el empleo de fototerapia, dado el efecto que llega a producir la luz ultravioleta con un efecto antiinflamatorio y antifibrótico. Entonces, por eso se utiliza o se emplea en esta patología. Y de acuerdo a la amplitud de la onda, pues va a ser de acuerdo a las características de las lesiones que tenga el paciente. Entonces vamos a utilizar VA para lesiones profundas y VB para esclerosis cutánea fina y superficial. Y un punto que es bastante característico, esta solo nos va a servir para lesiones que sean superficiales, ya que la luz ultravioleta no penetra hacia lo que son los tejidos más profundos después de la dermis. Por lo tanto, pues no sería de utilidad en esos casos. Y hay que tener en cuenta que el tratamiento de estos pacientes es un tratamiento multidisciplinario. Se requiere la participación de reumatología, medicina física, rehabilitación, psiquiatría, ortopedia, cirugía plástica, una gran variedad de especialidades. Y de forma actual, ¿qué es lo que se está investigando? Pues nuevos targets para la generación de terapias dirigidas a esta disminución del proceso inflamatorio inicial y de las fibrosis con la nueva creación de biológicos. ¿Cuál es el curso clínico y el pronóstico de esta enfermedad? Pues generalmente es un curso crónico, es recurrente, es remitente y va a conferir una gran carga de enfermedad con el tiempo. Dado estas manifestaciones extracutáneas que se presentan en los pacientes, pues también les confiere un deterioro funcional, producen desfiguraciones a nivel cosmético, hay estrés psicológico y disminución de la calidad de vida. Hasta una cuarta parte de los pacientes llegan a presentar recaídas y las tasas de recaídas pues van a ser más frecuentes desafortunadamente en los niños. Los factores de riesgo de recaída pues va a ser la edad de inicio, el tipo de la enfermedad, generalmente la morfea lineal de las extremidades y la generalizada, el retraso en el inicio del tratamiento y también la presencia de anticuerpos antinucleares positivos. Y pues ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es la dermatomiositis juvenil, que es una entidad también bastante característica dada de las manifestaciones cutáneas y musculares que presentan estos pacientes. A manera de introducción, pues vamos a iniciar que las miopatías inflamatorias idiopáticas infantiles, pues es un grupo de enfermedades también bastante heterogéneas en este grupo de población. ¿Y por qué se caracterizan? Por dos aspectos bastante importantes. Uno es la debilidad muscular y otro es el infiltrado inflamatorio en la biopsia muscular. Generalmente llegan a ser afectaciones crónicas raras, pero también pues son bastante graves en la infancia. Y aquí es donde entra la dermatomiositis juvenil, que es la causa más común de miopatía inflamatoria en la edad pediátrica. Entonces, dermatomiositis juvenil es considerada una enfermedad autoinmune sistémica. ¿Y por qué se caracteriza? ¿Qué es lo más importante? Es una miositis inflamatoria asimétrica que va a afectar predominantemente a los músculos proximales. ¿Y qué genera esto? Pues va a generar una debilidad muscular proximal que es simétrica y también se acompaña de elevación de las enzimas séricas musculares y también las lesiones cutáneas patognomónicas de las cuales vamos a hablar más adelante.
Esta es considerada o que pertenece al grupo de las interferonopatías autoinmunes poligénicas. Son enfermedades que se encuentran mediadas por el interferón y pues obviamente por el inflamosoma y van a producir una alteración predominante del sistema inmune adaptativo. ¿Por qué? Porque se produce la generación de autoanticuerpos y hasta el momento no se ha logrado identificar algún gen que sea el responsable total de la enfermedad. Respecto a la epidemiología, pues consideramos que se considera que es la miopatía inflamatoria más frecuente en la edad pediátrica y corresponde hasta el 85% de estas miopatías en la edad pediátrica. Su incidencia se presenta de 3 a 4 casos por cada millón de niños por año y el 16 al 20% de todas las dermatomiositis se van a presentar en la edad pediátrica, presentando un pico entre los 5 y los 14 años. El 25% de estos pacientes pues van a llegar a presentar síntomas antes de los 4 años y en respecto al predominio pues va a afectar con mayor frecuencia a las mujeres con una relación 2.3 a 1. Generalmente la edad de inicio pues va a ser lo más frecuente, una edad temprana, sin embargo también lo que son edades avanzadas en el momento del diagnóstico se han asociado con un retraso en el diagnóstico y esto, como lo mencioné de forma previa, confiere un peor pronóstico. Pueden llegar a presentar diferentes cursos, desde un curso monocíclico, curso polifásico, pero hasta más del 50% de los pacientes se asocian a una actividad crónica. Las tasas de mortalidad se han asociado hasta un 2 a un 3% y hasta el momento no existe una evidencia suficiente para poder hacer una diferencia en cuanto a la incidencia entre los grupos raciales. Respecto a la etapatogenia, pues realmente es desconocida. También pues sabemos que puede ser multifactorial, intervienen diferentes factores, tanto genéticos, inmunológicos, que predisponen al paciente cuando se expone a diferentes factores desencadenantes, tales como procesos infecciosos o la exposición a luz ultravioleta. Factores genéticos que también se han identificado, pues ciertos determinados alelos del HLA, así como polimorfismos en el gen del factor de necrosis tumoral alfa. Y también algo que es bastante característico, que se ha logrado identificar que ciertos factores ambientales pues pueden contribuir al desarrollo de esta enfermedad, ya que se han encontrado desencadenantes infecciosos porque la gran mayoría de los pacientes pues tienen la aparente estacionalidad en el inicio de la enfermedad, sobre todo en lo que son los meses de primavera y verano, también la distribución estacional en las fechas de nacimiento y la gran mayoría de los pacientes han tenido el antecedente previo al inicio de sus manifestaciones de una enfermedad, de una infección de vías respiratorias superiores o gastrointestinal. Y aquí viene también algo que es bastante interesante. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues primero iniciamos con las manifestaciones cutáneas, que es algo de lo que vamos a ver con mayor frecuencia en estos pacientes. Y aquí, para poder realizar el diagnóstico de una dermatomiositis juvenil, todos los pacientes deben de cumplir con estas características para poder realizar el diagnóstico. Y las dos lesiones que van a ser patognomónicas de esta enfermedad va a ser el eritema en heliotropo y las pápulas de Gotrón, ¿sí? Eritema en heliotropo lo vamos a poder presentar hasta en el 66-87% de los pacientes. ¿Y por qué se caracteriza? Pues es un eritema, un rash eritematovolvioláceo, sobre todo lo que es a nivel de los párpados, es bilateral, es simétrico y cursan también con algo de edema palpebral. Este va a ser considerado como el signo más específico, sin embargo, no siempre está presente de forma inicial y se puede llegar a acompañar de telangiectasias en párpados y también eritema malar. Y otra de las lesiones que también son características son las pápulas de Gotrón. Estas pues van a ser lesiones eritematoviolaceas que se encuentran sobre todo a nivel de las superficies articulares, de predominen las metacarpofalángicas o interfalángicas, pero también puede llegar a afectar con una menor frecuencia a nivel de los codos, rodillas, las pequeñas articulaciones de los pies. Se presenta también de forma característica lo que son cambios periunguiales. Aquí se relacionan sobre todo con la actividad cutánea, son características y bastante frecuentes. ¿Y qué nos refleja? Pues nos refleja la presencia de una vasculopatía sistémica. Se caracteriza por la presencia de eritema periunguial, hipertrofia de la cutícula, hay pérdida y dilatación de los capilares periunguiales y hay pequeñas erosiones superficiales. También pues llegan a presentar una gran variedad de manifestaciones también a nivel cutáneo, como el eritema malar y facial, que también pues va a tener que formar parte de nuestros diagnósticos diferenciales con otras entidades también autoinmunes o reumatológicas que presenten este tipo de manifestaciones. El signo del chal, que es también bastante característico, ¿sí? Que afecta sobre todo, por ejemplo, a nivel de la espalda, donde habitualmente se pondrían un chal o un rebozo, ¿sí? Hay úlceras orales, úlceras cutáneas, edema de extremidades, hay calcinosis, lipodistrofia, también llegan a presentar fotosensibilidad y muchas de estas lesiones llegan a ser pruriginosas, que pues incluso pues las pueden llegar a confundir con alguna lesión de tipo alérgico y que también puede ser nuestro motivo inicial de consulta.
Estos pacientes también llegan a presentar calcinosis. La calcinosis pues va a traducir en la calcificación de los tejidos blandos. Se presentan hasta en el 20 al 40% de todos los casos y se relacionan primero con la gravedad de la enfermedad, la presencia de la vasculopatía y el retraso en el inicio del tratamiento. Esta calcinosis la podemos presentar a cualquier nivel, en tanto codos, rodillas, partes sacras y lo que son zonas de traumatismo. Estos pacientes pues se acompañan con dolor local, contracturas articulares, ulceración de la piel adyacente, ya que estas lesiones pues se revientan y el paciente pues llega literalmente así con las lesiones expuestas o con el material calcificado saliendo de la lesión y pues en muchas ocasiones se llegan a sobreinfectar. También, pues, esta presencia de calcinosis condicionan un peor pronóstico a nivel funcional y generalmente llegan a ser de aparición tardía. Respecto a las manifestaciones musculares, es algo bastante característico en estos pacientes, que también pues hay que tener siempre en alerta ante este tipo de manifestaciones. Generalmente tienen un inicio insidioso y van a tener un empeoramiento progresivo a lo largo de varios meses. Puede llegar a afectar a cualquier grupo muscular, pero con un mayor predominio a nivel de los músculos proximales de la cintura escapular y pélvica. Afecta sobre todo músculos de hombros, caderas, flexores de la cabeza y a nivel de abdominal. Llega a tener una distribución simétrica, pero en algunos pacientes también puede llegar a ser parchada y los músculos afectados en ese momento de la exploración pueden encontrar edematosos, indurados o dolorosos. Que se ha demostrado que hasta una cuarta parte de estos pacientes pues llegan a tener una afectación de los músculos faringios, hipofaringios y palatinos. Y esto pues obviamente confiere tanto dificultades para la deglución, disfagia y voz nasal. Y por lo tanto estos pacientes tienen un riesgo elevado de presentar broncoaspiración. De acuerdo a las manifestaciones o asociados o no a debilidad muscular con manifestaciones cutáneas, pues vamos a poder clasificar a los pacientes en un paciente amiopático cuando el paciente sí presenta lesiones cutáneas típicas, pero no presenta afectación muscular. Una vez que ya hacemos o que le denominamos al paciente clínicamente amiopático, es cuando el paciente tiene ausencia de debilidad muscular a la exploración física simple, pero que después la logramos constatar cuando realizamos pruebas complementarias y sí se detecta pues que el paciente realmente sí presenta una debilidad muscular. También estos pacientes llegan a cursar con artralgias y artritis, generalmente no son deformantes ni tampoco erosivas como en otro tipo de patologías reumatológicas, generalmente se presentan desde el inicio de la enfermedad, pero es algo bastante característico que sí tienen buena respuesta al tratamiento. Y en los casos que se presentan acompañados de una artritis significativa, siempre hay que pensar que se encuentran aunados o la superposición de alguna otra entidad como lupus, AIJ o esclerodermia. Siempre se recomienda que en estos pacientes se utilicen escalas de valoración muscular validadas en pediatría, tales como el Childhood Myositis Assessment Scale o el Manual Muscle Test, que son pues de gran utilidad para poder evaluar la afectación muscular y la fuerza en estos pacientes. Respecto a la afectación pulmonar, pues generalmente aquellos pacientes que presenten afectación muscular se les ha conferido un mal pronóstico. Estos pacientes se pueden llegar a acompañar con disnea, unas pruebas de función pulmonar alteradas, enfermedad pulmonar intersticial y también ciertos casos hasta llegan a neumotórax. La disminución de la capacidad pulmonar se debe en principio por dos aspectos principales. Uno, por la debilidad de los músculos respiratorios y otro por la afectación del parénquima pulmonar, que es mucho más raro, que se presenta aproximadamente en el 5% de los casos. Y también se ha visto que la presencia de disminución de la función pulmonar se ha asociado también con la presencia de anticuerpos antisintetasa, que son los anti-Jo1. Y respecto a estudios de imagen, también son múltiples las lesiones que se han encontrado, sin embargo, pues no son lesiones patognomónicas. Respecto a la afectación cardiovascular, pues a veces va a ser grave y puede ser una de las principales causas de muerte. Pueden ir desde casos de miocarditis, insuficiencia cardíaca congestiva, hasta casos de pericarditis, aproximadamente en el 12 al 15% durante todo el curso de la enfermedad. Estos pacientes presentan mayores tasas de hipertensión, de dislipidemia y también hay una mayor prevalencia de enfermedad cardíaca subclínica. Respecto a la afectación gastrointestinal, pues puede llegar a presentar una complicación bastante preocupante porque le confiere un peor pronóstico a los pacientes, hasta en el 18 al 44%. Estos pacientes pues pueden llegar a tener disfagia, reflujo gastrointestinal, alteración de la motilidad intestinal, retraso del vaciamiento gástrico, gastroparesias, vasculitis, ulceración, incluso perforación. Aquí en los pacientes graves se recomienda pues que se tenga un aporte nutricional por vía enteral o incluso parenteral
para poder reducir este riesgo que presentan los pacientes al momento por las propias afectaciones en el tránsito gastrointestinal, y de forma característica también estos pacientes pueden llegar a iniciar con dolor abdominal, estreñimiento o náuseas. ¿Cuáles son las herramientas que nos van a permitir hacer el diagnóstico? Pues desde 1975 se establecieron los criterios diagnósticos de Bohan y Peter, que siguen vigentes hasta la fecha. ¿Y qué caracteriza estos criterios? Pues primero, el paciente debe tener debilidad muscular de predominio proximal, y un criterio que sí es necesario para poder confirmar el diagnóstico son los cambios cutáneos característicos, que es el eritema del heliotropo y las pápulas de Gottro, o uno de los dos. Además, pues deben presentar la elevación de las menos una enzima muscular en el plasma, los cambios electromiográficos de miopatía y de denervación, y la biopsia muscular compatible. Cuando el paciente presenta al menos 3 de los 5 criterios, pues lo vamos a considerar como una probable dermatomiositis, y cuando presenta ya al menos 4 de los 5, podemos hacer el diagnóstico definitivo. La Unión Europea o la EULAR también ha puesto en línea una calculadora que nos va a permitir también realizar que utiliza también ciertos criterios para hacer el diagnóstico de estos pacientes, que es bastante útil, sobre todo porque nos permite tener la clasificación de los pacientes cuando contamos ya con un resultado de biopsia y cuando no lo tenemos. Cuando tenemos un resultado de biopsia, pues vamos a tener que esta confiere puntajes como una probable dermatomiositis con puntajes de 6.7 a 8.7 y definitivo mayor de 8.7. Y cuando no tenemos biopsia, que también sería como una herramienta bastante útil porque no contamos siempre con este resultado, pues podemos tener un resultado probable de 5.5 a 7.5 y definitivo mayor de 7 con un valor predictivo pues bastante útil, mayor del 90%. Las recomendaciones del Sherpa también para el diagnóstico de los pacientes con dermatomiositis juvenil pues son bastante amplias. Como he venido indicando, tenemos que hacer un manejo multidisciplinario, y la realización de todos estos estudios pues nos va a permitir hacer una evaluación mucho más integral del paciente. Las recomendaciones también específicas para la elaboración muscular de forma inicial, tanto la fuerza y la función muscular deben ser evaluadas al momento del diagnóstico, y también de forma periódica en cada una de las citas de seguimiento de estos pacientes, utilizando las escalas validadas que ya mencionamos. Utilizar también resonancias magnéticas musculares nos permite también para el diagnóstico y para poder monitorizar la actividad de la enfermedad, realizar biopsias musculares, la ecografía por un radiólogo, obviamente, que se encuentre especializado en esta rama, estudios de la deglución, medición a través de foniatría, la videofluoroscopía y el estudio de bario, y también lo que es la electromiografía y el estudio de conducción nerviosa, pues van a ser herramientas bastante útiles. Y otros estudios, pues que ya son un poco más específicos, como lo que es la valoración cutánea a través de la capiloscopía unguial, y lo que son escalas de valoración cutáneas que se encuentren estandarizadas de acuerdo al grupo de edad. También pues hay que hacer una evaluación correcta de la afectación a nivel pulmonar a través de pruebas de función pulmonar, tales como espirometría o lo que son difusión de CO2 al diagnóstico, así como la evaluación con estudios de imagen a través de radiografía de tórax o tomografías. La valoración de la afectación cardíaca a través de electrocardiogramas o ecocardiografía, la valoración de las calcinosis con una simple radiografía, y lo que son la presencia de anticuerpos y de biomarcadores. Hay que medir siempre los que son las enzimas musculares, tanto al momento del diagnóstico como parte del seguimiento, y la evaluación de los anticuerpos específicos y asociados a la miositis. Al hablar de anticuerpos en estos pacientes con dermatomiositis, específicamente las miopatías inflamatorias, pues pueden llegar a presentar anticuerpos que sí son exclusivos de las miopatías inflamatorias, pero también podemos encontrarnos con anticuerpos que se encuentran asociados a miositis, que no son exclusivos de las miopatías inflamatorias, sino que también las podemos encontrar en otras conectivopatías, que se ha visto en estos pacientes que hasta el 70% de los pacientes con dermatomiositis se ha detectado algún tipo de autoanticuerpo. Y algo que debemos de tener siempre en cuenta, anticuerpos específicos de miositis, los que se han reportado con mayor frecuencia, anti-P155-140 y anti-MJ, que se ha visto, pues los fenotipos de miopatía en función del perfil serológico o la presencia de estos anticuerpos, aquellos pacientes que presentan anti-P155-140, que es el anti-TIF gamma, se han asociado sobre todo a una enfermedad cutánea más grave, lipodistrofia generalizada con un curso crónico de la enfermedad. Aquellos pacientes que tienen anti-MJ, que es el anti-NXP2, se han asociado a una mayor debilidad, afectación gastrointestinal con sangrados y úlceras, calcinosis.
Anti-MDA5 sí llegan a tener una menor afectación muscular, pero se asocian a una enfermedad pulmonar intersticial y también artritis. Y anti-MI2, sobre todo a rash típico de la dermatomiositis, que es el eritema en el eritema. Respecto al tratamiento, pues ¿cuáles van a ser los objetivos de tratamiento en estos pacientes? Va a ser el control de los síntomas, la prevención de las complicaciones. Un tratamiento escalonado precoz que ha permitido pues disminuir la actividad de la enfermedad y ha mejorado el pronóstico a largo plazo. El uso de corticoides de forma afortunada ha logrado disminuir la mortalidad por debajo del 3% a pesar de que sigue siendo elevada. Las recomendaciones también de este grupo para el manejo de los pacientes con dermatomiositis, pues van desde recomendaciones muy generales como lo es el uso de fotoprotector, así como el manejo multidisciplinario. Como régimen de inducción, siempre se recomienda que se utilicen altas dosis de corticosteroides, ya sean vía oral o intravenoso, de acuerdo a aquellos pacientes que tengan manifestaciones moderadas a graves. Y también hay que añadir al uso de los esteroides, pues metrotexato o ciclosporina, ya que esto se ha demostrado que confiere un mejor pronóstico en comparación con las monoterapias con corticosteroides. Y dado el perfil de seguridad, pues obviamente se recomienda mucho más el uso de metrotexate que la ciclosporina por estos efectos sistémicos o los efectos secundarios asociados al uso de ciclosporina. Las dosis igual, son dosis habituales que ya conocemos y aquellos pacientes que no llegan a tener respuesta durante al menos 12 semanas de haber iniciado el tratamiento, pues se recomienda que siempre se tenga el contacto con algún centro experto en el tratamiento de esta enfermedad. Otras de las terapias que también se han utilizado en estos pacientes es el uso de gamma globulina intravenosa, micofenolato hemofetilo, algunos inhibidores de la calcineurina, ciclofosfamida, rituximab o anti-TNF alfa como infliximab o adalimumab para casos refractarios o recalcitrantes. Hasta el momento no hay una evidencia de cuándo debemos detener el tratamiento o de cuándo debemos de suspenderlo, que es lo que nos recomiendan, que se debe retirar el tratamiento inmunosupresor si el paciente ya mantiene la remisión durante al menos un año tras haber retirado el tratamiento con los esteroides. ¿Cuáles son las nuevas terapias que se han utilizado en estos pacientes? Pues los inhibidores de la llanosquinasa, sobre todo para los casos de dermatomiositis juvenil refractaria, como el tofacitinib o el ruxolitinib. En este reporte de casos se empleó en 4 pacientes con una dermatomiositis refractaria tratados con ruxolitinib durante 3 meses después de una falla del tratamiento con inmunosupresores. ¿Y qué se vio tras el empleo de este tratamiento? Pues una mejora significativa tanto en las erupciones faciales cutáneas, en las puntuaciones del área de la enfermedad con dermatomiositis cutánea, así como la debilidad muscular y también las puntuaciones en la calidad de vida, pues se lograron mejorías. Y otra de las terapias que también se ha utilizado es el lenabazum, que es un agonista sintético no inmunosupresor del receptor cannabinoide de tipo 2 selectivo, y que se ha visto pues una seguridad y eficacia en la dermatomiositis refractaria, pero sobre todo con predominio cutáneo al inicio en la edad adulta. Sin embargo, pues aún no se ha empleado en la dermatomiositis de inicio juvenil. Factores pronósticos en estos pacientes que le confieren un peor pronóstico: la enfermedad cutánea grave, retraso en el inicio del tratamiento inmunosupresor, que tenga una persistencia de la actividad cutánea a los 3 a los 6 meses de haber iniciado el tratamiento y la presencia de anticuerpos anti-P155, 140, anti-MJ o anti-MDA5. Y como conclusiones personales, pues la identificación temprana de las características clínicas típicas de la dermatomiositis juvenil, así como de la esclerodermia, pues son bastante importantes para poder guiar tanto el diagnóstico temprano, el tratamiento y poder predecir el pronóstico que le va a conferir a nuestro paciente. El desafío futuro pues va a poder ser utilizar el conocimiento de todas estas vías inmunes desreguladas para poder desarrollar nuevas terapias biológicas para pacientes con estas enfermedades refractarias. Y la evaluación de la actividad de la enfermedad basada en puntuaciones clínicas que se encuentren validadas actuales, pues va a ser un punto crucial para poder hacer una evaluación mucho más concreta de todos nuestros pacientes. Y un diagnóstico tardío o una evaluación incorrecta de la gravedad pueden provocar un retraso en el inicio de un tratamiento adecuado y por lo tanto, pues esto nos puede conferir discapacidades funcionales, físicas, así como una disminución de la calidad de vida de estos pacientes. Y por mi parte es todo. Gracias.